Y seguimos con más información. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio del Heraldo Televisión a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Y vamos a hablar pues de varios temas. Hay mucha agenda legislativa y otros asuntos ahí de política. Bienvenido, coordinador. Muy buenos días. Gracias, Mario. Un saludo a todo el auditorio esta mañana de jueves. Sí, gracias Ya por venir mero. aquí al Heraldo Televisión. Pues siempre muchos temas que hablar con usted, coordinador, anda muy metido siempre en los asuntos no solo legislativos, sino de la política nacional. Pero empezamos por el tema del Senado. La agenda legislativa está pendiente todavía este tema del Plan B de reforma Sí, electoral. el plan B está pendiente, todo el procedimiento de las 4 leyes. Recordemos, Mario, que había 2 minutas. Una con 2 leyes, otra con 4 leyes, todas en materia electoral. 2 de ellas ya están publicadas y vigentes, mismas que han sido impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia, la de publicidad y la de responsabilidades. Y la otra minuta contiene 4 leyes. Las 4 leyes fueron devueltas al Senado en diciembre, pero como ya habíamos cerrado el periodo de sesiones, hubiéramos requerido o un periodo extraordinario o en este periodo ordinario en el que estamos a aprobar o desaprobar según sea el caso. En las 4 leyes solo hay un artículo, una disposición que es la de la discusión y la que está sub iudice para enviarse al Ejecutivo. Sin embargo, la oposición, el bloque me pidió que no hubiese fast track, que no hubiese vía rápida, aprobación rápida, dispensa de trámites. El pasado martes que iniciamos en el periodo de sesiones y lo aceptamos. Entonces está en comisiones, pero puede esta semana, ya es jueves, pero quizás la semana que entra convocarse a las comisiones dictaminadoras y lograr la consolidación y la conclusión de este proceso. Va a pasar, de todos modos, es prácticamente un trámite. ¿Y usted va a votar en contra? Yo voy a mantener mi congruencia, lo que yo hice, es decir, votar en contra de la reforma electoral, porque de manera personal he sostenido con responsabilidad que hay indicios de algunas normas que me parecen a mí inconstitucionales y que por tal yo no podía votar. Emití un voto particular, emití una serie de disposiciones, argumentos, razones, 9 bloques que yo considero son de inconstitucionalidad, pero la Corte se encargará de dilucidar en el caso de que se impugnen una vez que se publiquen y se promulguen estas 4 leyes restantes. Hablando precisamente de la Corte, ¿qué opinión le merece, coordinador, todo este asunto de lo que sucedió el domingo allá en Querétaro, que se puso de pie o no la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los comentarios posteriores del presidente, que fue él fue el que finalmente le permitió que fuera la presidenta? O sea, ¿cómo se ve este encono que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Yo diría que en el Legislativo, porque muchos legisladores ahora respaldan a la ministra Norma Piña, y entonces de alguna manera están peleados también con el Ejecutivo y con Morena. Hay un encono muy importante. Tú escribiste algo anticipadamente, ahora escribiste de lo de vapeadores, pero antes, sobre el probable desencuentro que se iba a presentar entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Yo creo que es natural. A mí no me asusta, incluso ni me preocupa, el que se dé una separación real entre los poderes. Esta separación real no quiere decir confrontación. Yo creo que la colaboración entre los poderes es sana para la República. No creo en la subordinación de un poder a otro, la supeditación del judicial al ejecutivo o del legislativo al ejecutivo. En eso sí no estoy de acuerdo. Pero lo que pasó el domingo yo lo dejaría en una anécdota republicano, en una especie de alegatos encontrados sobre la descortesía de quienes organizaron o de quienes no sentaron a los lados al presidente, a los poderes. Me parece que no es la discusión de fondo. Y creo que no hubiese perdido nada la ministra de la Corte, ahora presidenta, con tener cortesía
con el presidente. Y yo lo hago siendo líder del Senado, llega el presidente, te paras. Llega un jefe de Estado al Senado y no lo recibo sentado. Lo invito a mi casa y me paro para recibirlo. Y eso no me quita autonomía, ni independencia, ni tampoco esfuma mis principios o borra mi pensamiento acerca de lo que creo y pienso sobre los contrapesos y la división de poderes. Yo soy maestro de la UNAM, del posgrado, enseño derecho, y esta teoría de Montesquieu que nosotros asumimos en la República desde 1824, me parece correcta. La función de los poderes es importante, no intervenir ni influir uno a otro indebidamente, ni subordinar uno a otro indebidamente. Yo sí creo en la división de poderes y a mí no me parece ilógico que ahora se diga que la presidenta de la Corte ha establecido una división o separación o distancia con el Ejecutivo. Así debe de ser. No estoy preocupado por eso. Yo incluso no tengo ninguna comunicación con ella desde que ella entró. Sí. Y tampoco me extraña ni me molesto, me parece que es lo normal. Sí tengo comunicación con el INE, con el TRIFE, con algunos de sus miembros. Yo tengo respeto por los ministros, casi conozco a todos, con todos he conversado. Y creo que el que tengas cortesía política, trato, colaboración, no implica que te vayas a entregar o que te vayas a dosificar en tu posición política constitucional. Ahora, más allá de este tema de si hay o no desencuentros, si hay solamente división de poderes que debe ser, ayer un senador, Félix Salgado Macedonio, ya propuso cambiarle el nombre a la Corte, hacer una reforma a la Corte, bajar los ministros, y me vino a la mente que en algún momento también usted había propuesto algo así de la Corte, de reformar la Corte. ¿Está sobre la mesa? ¿Va a pasar algo de eso? Mira, Mario, tú eres un analista serio, te he leído siempre. Y siempre te adelantas. No sé dónde tienes tus fuentes. Muchas gracias, coordinador. Gracias. Pero debes tener fuentes muy confiables. Pero déjame decirte, Mario, yo sí creo que se requiere una reforma. No por el momento que se vive o porque si la ministra se paró, no se paró, si hay o no desencuentro. No, no es eso. Lo estoy planteando desde años atrás. Sí. He escrito sobre eso y yo sí creo que debe de haber una reforma al Poder Judicial. Es más, creo que debe de separarse lo administrativo de lo jurisdiccional. El Consejo de la Judicatura debe de ser presidido por otra persona, no por la presidenta de la Corte, que ya bastante trabajo tiene en el Tribunal Constitucional que preside. Pero además, otras cosas, la Defensoría no debe de depender del Poder Judicial. La Defensoría Pública en estos momentos, cuando muchos criminales son soltados por pluritos o por procedimiento, porque así lo establece la ley, tiene que estar separada en un órgano autónomo o en una defensoría totalmente autónoma, porque ahí dependen mucho de las víctimas y de las personas que buscan justicia, de los justiciables. Sí. Y otras cosas, nombramiento de ministros, disciplinas, interposición de recursos, de los propios jueces y magistrados que son nombrados, cuyo procedimiento cambió en la ley orgánica para su nombramiento. Todo eso, Mario, incluso lo estoy estudiando, te lo doy como primicia, lo estoy estudiando. Y no es remoto que yo presente reformas en su momento. Y no es porque esté la ministra. Desde que estaba el ministro Saldívar, yo insistí, estando juntos el consejero jurídico Julio Scherer, el ministro Saldívar, en una cena amable, cuando se presentó la iniciativa, que me la comentaron extraoficialmente, les dije, ministro, estoy de acuerdo, presidente, pero me gustaría incluir el Consejo de la Judicatura, el que tú ya no seas presidente del Consejo. Y me dijo, no, Ricardo, eso en otro momento. O sea, todos los que llegan de presidentes o presidentas no quieren cambiar, porque es mucho poder. Es el control de los jueces. Ahora, pero pasaría antes del 24, o sea, en esta legislatura. No, sí, o sea, yo lo estoy estudiando. ¿Alcanza para, es mayoría calificada? Es un tema árido, complicado. Yo sí creo que en México no hay justicia plena. Es más, es un déficit que tenemos y creo que hay nepotismo, corrupción, complicidad. Y vaya que el Poder Judicial Federal se salva
porque Sí, a nivel conozco local es peor, ¿no? Sí, sí. jueces de distrito y magistrados honorables. Los he visto en su comportamiento de dictar sentencias o resoluciones y no aceptar presiones, que Sí. eso es lo que deseamos. Pero en lo local, es terrible. También acá en lo federal existe eso, pero ya menos como regla general. Pero sí estoy planteando una reforma. Lo digo con toda seriedad. Es mi Que trabajo pueda salir en los próximos meses, ¿no? puede salir, pero te lo adelanto para que después no se diga, no, se lo Sí, están sí. No, ordenando. yo le comentaba, eso tiene tiempo que usted lo Yo vea, pero tengo casi iniciando este gobierno, ¿no? hace 4 años, Sí, no, sí, sí. más, O porque más, cuando sí. fui diputado federal, en el 12 lo planté, y Ujú, cuando fui senador en el 2006, en mi tercera ocasión, también lo planté. ujú. Incluso debo tener iniciativas ahí en ese sentido, pero quiero estudiarlas bien, estoy redactando y estoy investigando, y espero no tardarme mucho porque no me voy a quedar tranquilo ahora que soy legislador y que soy presidente de la Junta de Coordinación Política. Quiero plantearlo con toda seriedad y hablarlo con los grupos parlamentarios, que no se trata de una actitud en contra de la Corte, sino para mejorar la justicia en México. Ahora, cambiando de tema, hay una senadora por Campeche, Rocío Abreu, que fue exhibida con un tema de videoescándalos, recibiendo dinero junto con otros funcionarios del gobierno de Campeche. ¿Qué opina de eso? Mira, yo conozco a Rocío, la conocí hace 4 años, aunque había escuchado de ella. Ella viene del Panal PRI. Sí. Yo la invité cuando desaparece el Panal y no tiene grupo parlamentario, platicamos. Y su actitud en estos 4 años ha sido muy correcta. Yo te diría que es una mujer sobria, honesta, incluso austera. Es muy estricta en su gasto en el Senado. Nunca ha solicitado, ni tampoco se le permitiría, pero nunca ha solicitado algo indebido. Es una buena legisladora. Yo te diría que cumplidora, responsable, nunca falla, nunca falta, leal a la 4T, leal al presidente de la República, siempre muy cuidadosa de su forma. No sé qué pasó, esto Ujú. fue antes de este periodo. Sí. Yo ayer platiqué con ella y le dije, sé cuidadosa y enfrenta las cosas como son, porque los legisladores somos como una caja de cristal, estamos dentro de una caja de cristal, somos muy observados y el escrutinio sobre nosotros del pueblo es natural porque somos servidores públicos. Sí, sí, Entonces sí. le recomendé que enfrentara su verdad, su realidad, porque yo le creo a ella y creo que no tarda en aclarar su situación. Es importante para la sociedad porque uno tiene que estar limpio frente a la sociedad de que no tenemos debajo de los brazos ni adentro de las bolsas o atrás Ujú. en los espejos o en los closet cadáveres Sí, sí, sí. o cosas que encubrir de actitudes ilegales. Ujú. Con Laida Sansores ya se limaron las perezas. ¿Cómo No están las tengo cosas con problema la con gobernadora? ella, deseo que le vaya bien. Nunca he tenido problemas. Yo me extrañé mucho cuando surgió una serie de ataques contra mí. No lo entendí, o sí lo entendí, Ujú. pero callé por prudencia, porque es tan difícil lo que está pasando en Morena, que si uno alimenta fuegos o confronta acciones, va a terminar en una lucha intestina grave. Y prefiero no prestarme a eso. Morena, como organización, como movimiento social, requiere de unidad, requiere de mucha cohesión. Yo digo que no están todo cantado, resuelto y que vayamos a un día de campo en los Sí. procesos electorales, ni ahora en el 23 ni el año que entre en el 24. Creo que nuestra fortaleza radica en nuestra unidad y por eso no me presto. Y al contrario, frente a lo que está pasando la gobernadora, deseo que se aclare y deseo que le vaya bien y que pueda, como siempre, salir adelante. Ujú. Y hablando de Morena, ¿cómo va este tema del proceso hacia el 24, las corcholatas? Porque se puso esta encuesta para, ¿cuándo fue? ¿Septiembre, octubre? Sí, se La primera puso, encuesta. Iba a de ser en hecho, julio. ¿A quién le conviene que en se haya pateado julio. hasta octubre? Mira, a mí me parece que el gesto de haberme incluido lo he agradecido, ha sido correcto.
pero apenas hace 15 días sucedió eso, en donde el presidente del partido, Mario Delgado, decide el partido incluirme como aspirante legítimo a suceder al presidente López Obrador. Aunque tardía la decisión, yo la acepté. Aunque llevan 18 o 19 meses prácticamente en movimiento, con campañas, digo yo, probablemente personalizadas, gastos públicos o privados que pudieran caer en la ilegalidad, campañas anticipadas que generan alteración a la neutralidad y a la legalidad. A pesar de eso, que están muy adelantados y que yo he sido omitido siempre en las mañaneras o en las menciones, el presidente solo se refiere a 3 y es una desventaja para mí, debo de admitirlo, porque el presidente de la República, el licenciado López Obrador, es muy fuerte, su voz, su opinión, con un sector de la población que es muy seguidor del presidente, que somos muy seguidores del presidente, y el hecho de que no me mencione sí me genera un rezago. Sí. Pero estoy tranquilo, porque creo que soy el mejor, soy el que tiene causa, soy el que tiene una propuesta seria y soy el que tiende a la reconciliación y no a la continuación de la confrontación. Sí soy parte del equipo de este movimiento que encabeza el presidente López Obrador, pero obviamente soy una persona con criterio propio, con autonomía, con racionalidad y pensando en lo que México necesita y quiere. Y uno de los temas que a mí me interesa y preocupa es la polarización, la confrontación en la que yo no coincido. Creo más en la reconciliación porque sin reconciliación no hay nación y creo que juntos en lo fundamental podemos avanzar más enfrentándonos a los retos, a los desafíos del México moderno. Ahora, y por último, coordinador, si no se alinean las estrellas y no es Ricardo Monreal el que aparece en estas encuestas y el que va a ser eventualmente el candidato al 24, ¿cuál es ahora sí que el plan B en la Ciudad de México? No tengo plan B, pero yo diría que una vez que me han quitado el veto, espero que la militancia y los simpatizantes vean mi propuesta antes de descalificarme. Ahora ya me ha aceptado el partido y obviamente entiendo que el presidente, porque lo que pasa en el partido no está ignorado por el presidente. El presidente sigue siendo el principal activo. Y ahora que el presidente López Obrador me ha quitado el veto y que me ha permitido competir, espero que vean mi propuesta antes de descalificarme y van a ver que es la mejor propuesta, que soy el más preparado y que México podría avanzar con nosotros frente a un desarrollo más equilibrado, menos polarizado y con más consenso. Pero en este momento te diría, Mario, a la pregunta concreta, no me une no tengo ningún plan B, no tengo ningún plan distinto. Pero tampoco descartaría contender para el gobierno de la ciudad. Porque nadie debe adelantarse a la víspera. No sé qué vaya a pasar, pero he decidido mantenerme y luchar dentro de Morena, a pesar de tener adjetivos, descalificaciones constantes, frecuentes, casi por sistema. Hablo y hay una serie de máquinas reproductoras de mensajes que me atacan sistemáticamente. Aún así, voy a resistir y voy a actuar con mesura y con concordia porque creo que Morena necesita la unidad, México necesita la unidad. Y yo soy muy claro en que México requiere un estadio de desarrollo superior en los próximos años. Pues muchas gracias por haber venido aquí al Heraldo Televisión. Gracias, Mario. Un saludo a todo el auditorio. Buenos días. Buenos días. Es Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.